nice to see you. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer empezar la temporada 2021-2022 y la temporada también de Perspectives, como no podía ser de otra manera. Esta vez tenemos una presentación muy especial. No es una ópera, como muy bien saben ustedes. Estamos ante una misa de Requiem, pero escenografiada por, en este caso, Romeo Castellucci. Y contamos con el maestro James Gaffigan, en primer lugar. Maestro, nice to have you here. It's a real pleasure to have you here. And also I would like to congratulate you for your designation as new musical director of Les Arts. Thank you very really, much. It's wonderful to have this combination with you, and well, I hope to have you a long time with us. Thank you very much. It's a pleasure to be here. Thank you. Tenemos también con nosotros a Evelyn Facchini y también tenemos a Josie Dexter. Para Mixed Opera supone también un reto muy especial estar aquí en Perspectives. Es el tercer año que estamos. Realmente nos sentimos francamente cómodos con esta colaboración y esperamos además que dure también mucho tiempo. Y sin ánimo de extenderme mucho, pero sí que voy a una muy breve biografía de cada uno de nuestros participantes en este coloquio. El maestro Gaffigan. Bueno, el maestro Gaffigan, sin lugar a dudas, es uno de los grandísimos maestros de la actualidad, del panorama musical mundial. Es norteamericano, nació en Brooklyn, se formó además con una escuela que viene muy directamente de maestros, desde Leonard Bernstein, ha sido asistente de Michael Tilson Thomas, tiene también esa parte de conocimiento de lo que es la música europea, ha sido asistente en Cleveland con Frank Walser-Most, ha dirigido todas las grandes orquestas de Estados Unidos, ha dirigido Chicago, New York, Cleveland, Los Ángeles. En Europa es de los también maestros más demandados. Dirige la Sinfónica de Viena, la Staatskapelle de Dresden, la Radio de Holanda, la Nacional de Francia, y en el ámbito de la ópera igualmente es uno de los maestros recurrentes en el Metropolitan Opera, ahora que acaba de inaugurar temporada, en la Bayerische Staatsoper, en la Deutsche National Opera. Es decir, tenemos la suerte de contar en Les Arts con un grandísimo maestro, y además, como me lo decía Jesús Iglesias cuando estábamos, o estaba más bien él, y luego lo pasó al patronato, en la búsqueda del maestro, un maestro joven que forme a la orquesta, que haga equipo con la orquesta. Es verdad que hay grandísimos maestros que además van pasando y no van a dejar de pasar, pero con James tenemos la suerte de que va a consolidar esa grandísima orquesta que tenemos de la Orquesta de la Comunitat Valenciana. Josie Dexter es asistente de dirección de escena, es inglesa, reside en Londres y es londinense, como me ha dicho. Trabaja internacionalmente en producciones de ópera y teatro. Ha colaborado con Simon McBurney en todas sus producciones de ópera como asistente de dirección. Es directora de movimiento escénico y directora de reposición. Desde 2010 está involucrada creativamente en la compañía de teatro Complicité, fundada por Simon McBurney. Entre sus trabajos como directora cabe la reposición de Die Zauberflöte, de la Dutch National Opera, de English National Opera, y el Festival de Aix-en-Provence, de donde viene la producción. Por cierto, es una producción maravillosa, La Flauta Mágica, y quien tenga la oportunidad igualmente se recomienda que si, me imagino que estará colgada en internet, que la puedan ver. Bueno, también ha participado en A Dog's Heart de Alexander Rostov para la Dutch National Opera. Como asistente de dirección de escena ha colaborado en el Requiem de Mozart para el Festival de Aix-en-Provence y en la Carrera del Libertino, también para el mismo festival, la Dutch National Opera de Ámsterdam y el Teatro Stanislavski de Moscú.
Evelyn Facchini es coreógrafa, bailarina, intérprete, trabaja internacionalmente en las disciplinas de danza, teatro y ópera, es romana, aunque reside en Berlín, ha colaborado con la Ópera de Roma, el Ballet Classique de Francia y Montreal y la Universidad Concordia de Montreal, además de con bailarines y coreógrafos como Misa von Hecke, Fabrizio Monteverde o Lario Exxon. Ha fundado la compañía Metalouda, su proyecto personal, con la idea de compartir sus prácticas y composiciones de investigación coreográfica, creando instalaciones, cortometrajes y performance. Desde 2001, y esto es importante, trabaja habitualmente con Romeo Castellucci como bailarina, intérprete y coreógrafa, para quien ha creado la coreografía del Requiem de Mozart, sobre el cual vamos a hablar hoy. Y sin más dilación y sin ánimo, por supuesto, de extenderme, pero sí quiero dos o tres notas muy breves, porque el Requiem de Mozart que vamos a ver hoy no es el Requiem al que estamos habituados a ver en las salas de concierto, las iglesias, etc. Pero bueno, situémonos, lo compone, es la última obra de Mozart, es la KV 626, del Cajelverzeichnis 226. Se compone en 1791, Mozart ya saben que muere el 5 de diciembre de 1991, lo compone muy enfermo. Ese año es un año crucial, es el año de la composición de las grandes obras como Clemenza di Tito, Ciao los quintetos para cuerda, el concierto para clarinete, la pequeña música masónica, el último de los conciertos para piano, el número 27. Y bueno, hay una leyenda que todos conocen por el tema de la famosa película de Milos Forman, Amadeus, ¿no? Y luego además no solo eso, porque la leyenda se crea en el siglo XIX como consecuencia también de la obra de Pushkin, que luego Rimsky-Korsakov lleva también a una ópera que se llama Mozart y Salieri. Y bueno, esa leyenda de que se es encargada la obra por un mensajero casi divino, luego resulta que no era tan divino, que era un mensajero del conde Franz von Walsegg von Stupa, él encargaba obras para luego decir que las había compuesto él, y en este caso era para su difunta mujer que murió con 20 años. Lo cierto es que Mozart está obsesionado con la muerte en el último periodo de su vida, sobre todo cuando vuelve del estreno de la Clemenza di Tito en Praga, y esa obsesión le llega a pensar, y eso sí que es cierto, luego recomendaré uno de los libros que he traído, eso sí que en una carta de Constanza Weber, la mujer de Mozart, sí que Mozart deja claro que cuando se encuentra un poco mejor de esas fiebres reumatoides que le llevan a la muerte, en el Prater de Viena, entre el 18 y 19 de octubre de 1791, le dice a su mujer que realmente el Requiem lo está componiendo para él mismo. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que vamos a ver hoy en la producción de Castellucci, en cierta manera, el Requiem también parece que está compuesto para todos nosotros. No es la típica misa de difuntos, sino que es una misa para los vivos. Bueno, la misa, como saben, quedó inconclusa. De las diversas partes de la misa, el introitus, el Kyrie, la sequentia y el ofertorium, esos están compuestos por Mozart. Es verdad que la orquestación en una parte la hace Süssmayer, su discípulo Süssmayer, lo hace también otro de sus discípulos, Joseph Elbrecht. Y lo que claramente está compuesta, pero sobre una particella de Mozart, es decir, claramente, aunque está compuesta por Süssmayer, sigue siguiendo las indicaciones del maestro que le da ya postrado en la cama, es el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei. Y la comunio lo que utiliza es el introitus, la parte del Requiem y la parte del Kyrie, lo utiliza en la comunio. Y ya pasamos a lo que sería el coloquio, después de esta pequeña introducción, y empezaría pues con una pregunta al maestro Gaffigan. La hago en castellano y la traduce María José. Bueno, como usted es un experimentado director mozartiano, ha dirigido óperas de Mozart y ha dirigido además el Requiem, y lo recomiendo además aquí ahora. Dirigió el Requiem a la Orquesta Nacional de Francia en Saint-Denis en 2017. Entonces, la primera pregunta sería:
¿qué diferencia hay entre el Requiem que usted dirigió en 2017 en Saint-Denis y el Requiem que vamos a escuchar a partir de mañana en Les Arts? Yeah. Well, it couldn't be, I think I understood. It couldn't be more different, actually. No podría ser más diferente. When the Requiem is performed in a cathedral or in a church, it's a sacred meditation. Cuando el Requiem se interpreta en una iglesia o en una catedral, es como una meditación secreta. And with Castellucci, it becomes a sacred theater piece. Y con Castellucci se convierte en una pieza de teatro secreta. Of course, performing in Saint-Denis, the chorus is standing in one place, and in Castellucci, the chorus is never standing in one place. Por supuesto, cuando lo hice en 2017 en Saint-Denis, el coro estaba delante de mí, todos en la misma posición. Aquí no ocurre eso. Every aspect becomes more difficult because of these situations. And then on top of it, with all the protocols in this pandemic, it adds a level of difficulty, but I have to say everyone is doing an extremely incredible job at making this come to fruition. Por supuesto, el hecho de que estén posicionados de forma distinta el coro incrementa la dificultad. Además, tenemos los protocolos y las reglas que imponen esta situación pandémica, que también dificultan algunos aspectos que luego veremos. And finally, I think when Jesus proposed this production to me, I was skeptical because the idea of staging Mozart's Requiem seemed like a crazy idea. And it might be a crazy idea, but it's a beautiful idea. And I'm completely convinced now that this is something everyone should experience. La primera vez que Jesús me habló de la idea de poner en escena una obra como el Requiem de Mozart, la verdad es que fui muy escéptico, no lo tenía muy claro, porque me parecía una idea un poco loca. Y seguramente será una idea loca, pero que resulta muy bien una vez hecha. Y podremos entender por qué en cuanto veáis esta obra. Muchas gracias, maestro. Vamos ahora con Josie, como Josie Dester, como he dicho, es asistente de dirección de escena. Josie. Romeo Castellucci, bueno, lo que no he comentado es que van a ir proyectando diversas fotografías durante todo lo que es el coloquio, donde se va reflejando las distintas partes del Requiem, tal cual lo vamos a ver mañana o los días siguientes aquí en Les Arts, desde el principio hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, mucho de lo que vamos a comentar hoy sirve ir siguiéndolo también en estas fotografías que van saliendo. Bueno, Romeo Castellucci concibe este montaje sobre el Requiem de Mozart como una celebración de la vida. Es decir, lo que es en sí una misa de difuntos, una misa para los fallecidos, sin embargo, Romeo Castellucci le da la vuelta y considera que estamos ante una celebración de la vida. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué manda ese mensaje de convertir una misa de difuntos en una celebración de la vida? Did you understand it? Shall I translate? Yeah. Okay. Castellucci thinks or proposes really the contrary to a mass that is for people dying. In this case, he proposes a requiem for people that comes to life again. Why do you think this is the perspective of Castellucci? I mean, I can only speak from what I've experienced of the creation and then the subsequent revivals, but I'm sure that Romeo was struck by how alive this piece is. What the chorus do in this piece, even if they're standing still, right, is incredibly powerful, and the arc of the Requiem, it has a strong and powerful journey anyway, and the thought that we wouldn't also be engaging with the lives of the people that tell that story, I think for him would have been very strange.
So it's already vivant. It's really something impressive already. Sorry. Sorry, it's okay. Puedo hablar fundamentalmente de lo que yo he experimentado trabajando con Romeo. Creo que la idea que Romeo quería trasladar era lo viva que era esa música y todas las cosas que se pueden hacer con esa música para que el coro no esté siempre estático y pueda transmitir mucho de lo que quiere expresar. Vemos en la música que hay como un arco, una línea que significaría todo ese viaje dentro de lo que son las emociones y los sentimientos que se pretenden expresar con esta música. Muchas gracias, Josi. Y muy relacionado con lo que has comentado, y esta diría Evelyn, es el papel del coro. Como coreógrafa, esta pregunta va desde a ti. ¿Esa celebración de la vida tiene que ver con esa importancia que le da Castellucci al coro en esta escenografía? To be sure that I understand. Sí, this is a question for you, especially for the part of the chorus. Do you think that what Romeo pretends is to show this really way of behaving of the chorus to express life? Yes, the intention of Romeo was really to celebrate the life and to give the power to the community. So every single person is called to join a circle dance. And the focus was not to execute the steps in a perfection, but to just become one. So that's why, sorry. Creo que lo que Romeo pretendía era mostrar con el coro que estábamos hablando de una comunidad de personas y no es tan importante cómo actúa cada una de esas personas, sino que esas personas personificadas en los miembros del coro sean uno más que se une a una comunidad. Muy bien, pues maestro, está para usted. Es bien sabido que el Requiem está escrito en re menor, es una tonalidad triste. Empieza el Introitus Requiem con re menor, la Comunio termina con re menor. Luego es verdad que a través de la secuencia, pero sobre todo en la parte del Sanctus y el Benedictus, esa parte sí que hay tonalidad mayor, como una tonalidad de mayor alegría. ¿Nos puede explicar un poco ese juego de tonalidades que hace Mozart en el Requiem? I understood most of it, but Yes, the beginning it's Re minor and then yes, and and the then middle it changes movements, to. How could you explain this changing in the tonalities? I think composers like Mozart were obsessed with keys, as was Bruckner, and keys represented different emotions. Creo que Mozart, como otros compositores, por ejemplo Bruckner, estaban un poco obsesionados con las claves de la música y lo que representaba. And the most simple way to explain this journey from a minor key through all these other keys back to Re minor or major is to say it's as if I was explaining to someone who is not a musician, if you're looking at the sky with clouds and you're lying and you're watching, the sun, if the clouds are moving, the sun shines through once in a while. It becomes bright and the light changes often, and it creates a different sense of emotion. And these keys in the Requiem are like a journey of that, a meditation of light. Creo que la manera más fácil de explicarlo para la gente que no sea músico es compararlo con las nubes en el cielo y cómo se contrastan las nubes y la luz. Es, por ejemplo, empezar en este caso empezamos con una tonalidad triste, podríamos empezar con un cielo con muchas nubes, pero que va cambiando y vamos viendo momentos de más luz, de menos luz, y eso es un poco la explicación de cómo se transmiten las emociones según los cambios que se producen de luz entre nuboso, no nuboso, si hay un poco de sol o no. And I think lastly, the definition of a genius composer is when they can write something in a major key, but you still feel like crying.
Y creo que la genialidad de un compositor es cuando componen una cosa en un modo mayor, pero aún así consiguen hacer llorar a las personas. Pues muchas gracias, maestro. Y además muy clara la explicación sobre ver el cielo y ver las distintas tonalidades, que puede ser una buena comparación con lo que son las diversas tonalidades musicales, ¿no? Esta pregunta sería para Josi y vamos a ver, leyendo un poco en el programa de mano de Aix-en-Provence, la entrevista que se le hace a Romeo Castellucci, Castellucci dice y que es un poco lo que intenta transmitir, que todo en esta vida es finito, que todo tiene un fin, que no es indefinido. Eso estaría muy ligado, y eso sí que es importante comentarlo, con lo que va a salir durante toda la obra, la escenografía del Requiem, proyectado y que se denomina Atlas de las Grandes Extinciones. En el Atlas de las Grandes Extinciones es a modo de una letanía religiosa, van saliendo la extinción pues primero de los dinosaurios, luego de las plantas, luego de los edificios históricos, luego de las lenguas, luego de las civilizaciones, y al final queda en algo que también se puede ir extinguiendo, como puede ser conceptos etéreos, ¿no? Como la amistad, el amor, incluso la música. Esa concepción que yo creo que es lo que nos está mandando, ese mensaje que nos está mandando Castellucci de que todo es finito, ¿nos puede, Josi, explicar un poco? Sí, I understood. It's okay. Perfecto. Yes, so this list of extinctions is really another arc which we have created through the piece. Esta lista de cosas que se van extinguiendo es otro de los arcos que hemos creado para hacer el viaje del Requiem. And I think that Romeo was interested in the idea that on this journey, that by the end of this journey, the audience are really confronting the reality of death and extinction. And these lists, which, as you've said, start with things like plants and animals, they come closer and closer to the individual. Creo que la intención de Romeo cuando creamos esto era que la gente se viese claramente frente a la muerte y lo que es el final de la vida. Como ha dicho el señor Fondemora, es una lista que empieza con plantas, con animales, y que al final se refiere a cosas mucho más cercanas a nosotros. And in fact, the final list, which you mentioned, the beauty of this list, which becomes quite abstract, is that we start to contemplate what if nothing exists around us, and in the end, the only thing you can hang on to is your own existence, and if even that has gone, then what is there? So, yeah. Llegamos a un punto en que los conceptos son tan abstractos y todo va desapareciendo que las personas se dan cuenta que lo único que queda es su propia existencia, incluso eso en un momento dado va a desaparecer. Entonces te preguntas, ¿qué queda ahora? I just say one more thing on this. I think it's also really important because what this does is it many people recognize the music of the Requiem, and if they've seen Amadeus, they will recognize it. And so I think also what the staging and this list in particular does is it connects the audience to the reality of the present moment, of the world we are living in now. And it allows them to hear that music that they know, maybe, with a new perspective and really in the present. Mucha gente probablemente conoce la música del Requiem porque la ha escuchado en otras ocasiones, y lo que permite esta lista que va pasando con nombres y cosas es conectar al público con lo que es la realidad de hoy en día. Les da esa perspectiva nueva para conectar con la música, confrontándola con lo que sería la actualidad.
Muchas gracias, Josi. Y eso tiene mucho que ver con la pregunta que le voy a hacer ahora a Evelyn, que sería, efectivamente, al final parece que el Requiem esté compuesto en esta versión de Castellucci para todos nosotros, es decir, es un Requiem hecho para los vivos. Eso, en cierta manera, tiene mucho que ver con lo que antes comentaba en la pequeña introducción que he hecho respecto de que Mozart pensaba que el Requiem, aunque se le tenía el encargo, le habían pagado los 50 ducados, etcétera, que había sido que lo estaba componiendo para él mismo. Eso es lo que le dice a Constanza, como comentaba en el Prater al final de su vida, ¿no? Entonces, Evelyn, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista de coreógrafa y esa fuerza que puede tener la coreografía de que este Requiem no es un Requiem que esté hecho para la mujer de Franz von Walsegg o para un gran emperador, sino que es un Requiem para todos nosotros? Y cuando mañana asistamos al estreno estamos viendo, no es que, si Dios quiere, no es que nos vayamos a morir, pero que estamos viendo algo que es un mensaje que nos viene muy directo de lo que antes comentábamos, de que todo en esta vida es finito, y no solo la vida. Exactly. ¿No? This is like, let's say, a reminder that the beauty is, the destiny of the beauty is to disappear. And maybe it's beautiful because we know that it will disappear. Digamos que esto es como un recordatorio de que el final es bello y de que la belleza reside en que vamos a desaparecer. Por eso quizá la vida es bella. And that's why also the dances that we perform and that you will see are not made to be aesthetically beautiful, but in a more in an emotional way. That's why there are the hands together. And I think, especially now, in this specific historic moment, to see this amount of people together with this big effort that they do, with this incredible moving music, it's something that gives even more power to this concept. Por eso las danzas que están coreografiadas en esta pieza no buscan el efecto, como decíamos antes, de que sean bailadas perfectamente, sino más bien de ver la unión que se produce entre las personas. Hay un momento determinado que están cogidos de las manos y en estos momentos tan difíciles, ver a tanta gente sobre el escenario en esa posición y escuchando una música tan emotiva es algo increíble. Sí, ahí aprovecho, Belín, para comentar también, cuando al final en la comunio, antes de que se levanta todo y todo cae, el coro se hace como un coro homogéneo, como si fuera una masa informe, ¿no? De hecho, se quitan los vestidos, se hace como una masa abstracta que se crea como una única unidad, ¿no? ¿Correcto? Yes, it's also this moment, it's again the concept of the giveaway, to remove everything. So we see these extinctions of everything, come closer and closer, comes to us, come to the people that it's on stage, and they start to remove everything, and we see also the body disappear, and at the end we see also the voice disappear. Incluso ahí, perdón. En este momento vemos como justamente las cosas que se van extinguiendo cada vez se acercan más a los miembros del coro. Ellos se van desprendiendo de todo, incluso de su ropa. Incluso al final vemos que se quedan sin voz, sin nada absolutamente. Que quería comentar ahí que incluso aquellos que le quieran dar una lectura más de la liturgia católica, pues, y ese momento es el momento final, es el momento de la comunión, ¿no? Es que puede ser también como una resurrección de las almas. Se puede dar ambos conceptos. Yo lo veía y digo, bueno, puedes tener el concepto de la unidad, de lo homogéneo, de lo informe, o el momento de que también se quedan con harapos. Además, también he leído que dice Castellucci también, incluso
hace un guiño a todos esos migrantes que van de un lado a otro, cuando se compone todo el problema que hubo con los sirios en Grecia, etc. Esa puede ser una lectura, y podría ser una lectura también como todo el coro se levanta y es cuando cae a la vez todo y luego entra ya el In Paradisum, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pregunta al maestro Gaffigan, y ya es un poco más técnica en relación a la orquestación, ¿no? Antes lo estábamos comentando, la orquesta es una orquesta típica del 18, es una orquesta con cuerdas reducidas, se utiliza 2 fagots, 2 cornos di bassetto, 2 trompetas, 3 trombones, el órgano. En este caso, la orquesta ha sido ampliada para que se escuche mejor en ese espacio tan grande como Les Arts. Se ha seguido un poco las dimensiones mozartianas. I think the dimension of the orchestra is quite typical for the Requiem, but first of all, what you said, 2 basset horns and 2 bassoons, it's already quite different than what Mozart would usually use. Mozart would usually use 2 horns and 2 oboes, but instead 2 bassoons and 2 basset horns. Digamos que el orgánico de la orquesta es bastante similar al que hubiese usado Mozart, pero hay un intercambio de instrumentos entre clarinetes, oboes, por fagots y trompas. What's different about this color, they're darker instruments. The oboe is quite a bright instrument, and the oboes play a certain amount of music, but not in the Requiem. There are no oboes in the Requiem, and there are no horns in the Requiem, but they're basset horns. These are these clarinets that are longer than normal clarinets, and they're something in between a modern saxophone and a clarinet. Digamos que lo que se pretende es conseguir un sonido un poquito más oscuro, que no tiene, por ejemplo, el oboe o el clarinete, y se busca justamente ese sonido más grave y más oscuro. So from the very beginning, there's a darker color. Also 3 trombones, which is unusual, and they're mostly doubling the chorus. They're enhancing the sound of the chorus. También tenemos, por ejemplo, 3 trombones que están un poco acompañando al coro para resaltar el papel que tiene el coro en la obra. And trombones are compared to the voice of God, and Mozart said that himself also. Y digamos que también representan esos trombones la voz de Dios, que fue algo que explicó Mozart en su momento. The general size of the orchestra is a little bit bigger than what I would normally propose for the Mozart Requiem because of the size of Les Arts, because of the size of this opera house. La orquesta sí que es un poquito más grande de lo que yo hubiese utilizado normalmente para interpretar un Requiem de Mozart, pero eso es por la dimensión de la ópera. Pues muchísimas gracias, maestro. Respecto de lo que ha comentado, efectivamente, esa textura oscura que le da el corno di bassetto, que le da los fagots, coincide que en el primero de los movimientos, el Introitus, el Requiem, hace un movimiento de notas muy largas, muy oscuras, por eso utiliza esos 2 instrumentos, que es la entrada realmente del Requiem, ¿no? The beginning of it's really to show this darkness. Yeah, right away. I mean, you notice something's different in this music because you have this accompaniment in the strings, and you notice that these 4 instruments, the 2 bassoons and basset horns, they represent like a dark chamber organ, a very small organ, but 4 different people, and the breathing, they overlap phrases, and already you know you're in the presence of a genius piece of music. Casi desde el principio te puedes dar cuenta que estás ante una obra de un compositor que era algo más que un genio, porque puedes ver esa interposición entre los instrumentos y ese sonido de oscuridad que se ve casi desde el primer momento. And what Mozart does is he creates a human organ instead of a mechanical organ
that's basically a machine. He has 4 human beings acting as the organ. Lo que hace fundamentalmente Mozart es, en vez de utilizar un órgano mecánico, crea un órgano con la ayuda de 4 instrumentistas que representan ese sonido que haría un órgano mecánico. Pues es muy interesante, la verdad es que no lo había escuchado nunca y efectivamente es muy interesante. El Kyrie, por otra parte, en la segunda de las partes, en el Kyrie lo que tenemos es una fuga a doble voz, una fuga que es muy heredera de Händel y del propio Bach. ¿Está usted de acuerdo con eso? Yeah, I mean, I think it's clear. The greatest composers always look back. The greatest composers take what they've learned and they make it somehow more, they give it context to the present. So the greatest composers, whether it's Mahler, Mozart, Schumann, Brahms, whoever, they look back to the past, the forms of the past. And the fugue has always been a godlike form. Todos los compositores que son unos genios se basan en lo anterior y luego lo transponen, digamos, a su época actual. Es el caso de los grandes compositores como Mahler, Brahms, Schumann, etc. Y en el caso de la fuga, además, concretamente, siempre ha sido una forma musical que ha servido para representar a Dios. Y luego el movimiento, a mí es un movimiento además que me apasiona, que es el tuba mirum, con el acompañamiento del trombón, efectivamente, cuando en principio el tuba mirum debería ser con acompañamiento de trompeta, y sin embargo Mozart en el Requiem utiliza el acompañamiento del trombón al bajo, y el bajo hace una escala que baja pues a la nota más baja posible, un poco para dar esa sensación incluso de bajada a lo que pueden ser los infiernos, ¿no? Entonces, esta parte del tuba mirum también, ese acompañamiento de trombón al bajo, también tiene mucho que ver con la música barroca, o la música, por lo menos la música, si no de Bach, pero sí aquella música que se encontraba en Händel, incluso en Hasse y en los compositores del 18. So in this case, Mozart, instead of using a trumpet to accompany the tuba mirum, he uses a trombone. Do you think this can be somehow to show that there is an intention of showing hell, how to go down to hell, and also it's a way to come back to the Baroque music also? Yeah, I think you're absolutely right, but also it's what I said before. The Requiem has a darker color than any other work that he wrote, including Don Giovanni. It's a darker color, and therefore the use of the trombone instead of the trumpet, just like the fagotti and the basset horns at the beginning. So I think you're right, but I don't think it's foreshadowing hell. I think it's just it adds an ominous character that we don't expect to the tuba mirum. Ominous. Ominous, okay. Like something's not quite right in something. It's foreshadowing, but not hell necessarily, Okay. but maybe something dark. Okay. Digamos que estoy de acuerdo con lo que dices, pero probablemente el uso del trombón en lugar de la trompeta es, como antes hemos explicado, utiliza instrumentos que permitan mostrar una mayor oscuridad. No sé si necesariamente se trata de los infiernos o de qué, sino que simplemente haya más oscuridad en lo que es la representación, que además se ve enseguida en este caso, no tanto como en Don Giovanni, not so much as in Don Giovanni, no tanto, pero en esa idea y en esa línea. Y en el Confutatis Maledictus, lo que sí que se ve aquí es que Mozart se apoya en lo que pueden ser composiciones anteriores a la hora de componer Confutatis, porque las notas que utiliza en Confutatis no son muy distintas de las notas que utiliza, por ejemplo, en una de las arias de La Reina de la Noche, de Chava Flete, o también en el aria, una de las arias de Doña Elvira, y en el aria también de Ira de Doña Ana. ¿Está de acuerdo también con esa idea?
Some of the notes that Mozart uses in the Confutatis remind somehow some of the areas he uses when he composes the Die Zauberflöte, also in Don Giovanni. Don Giovanni. Do you agree with it, this use of the same notes? I mean, I hear Mozart's entire life in this piece, and I think just like Verdi's Falstaff has everything in it, everything that he wrote, these qualities of his from all the past, from all the different characters. It's the same for Mozart Requiem. But Confutatis, what's so interesting to me is he uses men and women in an entirely different way. Efectivamente, yo reconozco en esta obra todas las obras que ha compuesto anteriormente Mozart, igual que pasa en el caso de Verdi, con su Falstaff, donde vemos fácilmente y podemos reconocer partes de todas sus obras anteriores. Lo que yo veo interesante del Confutatis es que utiliza tanto voces masculinas como voces femeninas. Because the men are quite aggressive in the beginning, this stereotypical characteristic, and the women are angelic. And the dichotomy, how extreme these differences of the Confutatis and the Volcame, it's so extreme that it's shocking. It stops your heart in that moment. Lo hace un poco para mostrar, digamos, ese contraste entre la agresividad que muestran los hombres al principio en el Confutatis y la voz angelical que vemos en las mujeres en el Vocame. Ese contraste es lo que de verdad es interesante para mí en esta parte del Confutatis. Pues muchas gracias, maestro. Luego volvemos a los temas más musicales, pero vamos a seguir también con los escenográficos. Y la pregunta sería para Josi. Por las fotografías que estamos viendo, lo que sí que se ve es que estamos ante un ciclo de la vida. Es decir, empieza una señora mayor que se va a acostar viendo la televisión, hay un efecto maravilloso, y perdón por el spoiling, pero es que hay que explicarlo así, que desaparece de una manera alucinante, luego sale una chica joven de debajo de la cama, esta chica joven también tiene su desarrollo, luego aparece una niña de 9 años y al final acaba con un bebé. Ese ciclo de la vida al revés, ¿qué nos quiere decir Castellucci con ello? Es lo que antes comentábamos de que todo es finito, de que todo continúa a la vez, es finito porque nos morimos, pero ya vendrán otros. Todo es cambiante. Yo ahora, por ejemplo, y eso ya sí que es una apreciación personal mía, según estaba estudiando un poco para hacer este coloquio, escuchar las noticias y ver lo que está pasando también con el volcán de La Palma, como algo que era muy estático y tal, de pronto ha tenido la erupción, ahora ya la lava está llegando al mar, es decir, está cambiando todo. Y esto es casi lo mismo, todo cambia y todo desaparece, pero aparecen otras cosas nuevas. Desaparece una parte de La Palma, pero a la vez se está creando un muro delante del mar. I think I understand. Yes, this journey that we also represent in the show, which is maybe going backwards through a life, I would say it's more accurate to say it is a circle, that we're not, I suppose what it does is it means we're not journeying towards a death, we're journeying through a life in different stages, and it works in direct opposition with this list of extinctions which I talked about. Creo que sí, que lo que describimos como el viaje de la vida, que en este caso es en la otra dirección, desde el final hasta el principio, sería casi más correcto hablar de un círculo, ¿vale? Y nosotros vamos en una dirección que es opuesta a la de las listas de las frases que vamos viendo proyectadas, que es el sentido hacia la extinción. Los humanos vamos en otra dirección.
Sí, parece, por lo menos lo que dice Castellucci es que la muerte da paso a la vida y luego la vida vuelve a dar paso a la muerte y es un ciclo que no termina nunca. Y eso sería una pregunta también dirigida a Evelyn. Eso también responde un poco a ese coro, porque el coro está todo el rato bailando, bueno, todo el rato no, pero en muchos momentos bailan en círculo, haciendo circunferencias. Y además no es un ballet al estilo, no se intenta dar una sensación de preciosismo del ballet, sino que son danzas hasta rituales, ¿no? Viéndolo un poco, y eso a lo mejor también Yoshi nos lo puede confirmar, ¿qué paralelismo puede haber de esos movimientos circulares y en qué medida le puede haber influido una obra tan capital para la música como es La consagración de la primavera de Stravinsky a Castellucci a la hora de todo este diseño? Y ese carácter primitivo, porque además son danzas casi primitivas. Yes, I think that the red line is the concept of the brutal of life and the circle of life. And so also in the folkloric dance, in the beginning, the community had no hierarchy. So that's why it's a round table. So everyone is in the same position. Creo que efectivamente el hecho de que las danzas sean en círculo es porque representan ese círculo del que hablábamos antes, vital, y también un poco de las épocas en las que todavía no había jerarquía, todos estaban al mismo nivel y por eso están todos cogidos de la mano. And when the community is called to dance, everyone join. The children, the grandmother, the person that never danced in his life. It's really, it's a powerful moment because of this. And I think you can see this connotation, this correlation with the Sacre du Printemps because of this. Podemos ver efectivamente la correlación con Stravinsky en ese aspecto, porque vemos que cuando llega un momento en el que se pide a la gente que salga a bailar, salen todos, independientemente de la edad, personas mayores, adultos, jóvenes, niños, todos juntos. Sí, en cierta manera eso recuerda un poco películas incluso que hemos visto desde pequeños como Fantasía, esa parte de la consagración de la primavera, Fantasía, cómo están bailando de manera ritual y de manera primitiva, o los propios, por lo que he leído también, los propios ballets de Diaghilev, que los primeros ballets que monta para Nijinsky también son así, ¿no? En la consagración de la primavera y el pájaro de fuego, que por cierto el maestro hizo una versión excepcional. Muy bien. Y esta pregunta también sería para Yoshi. Una vez que se ve con detalle lo que es la puesta en escena, hay muchos símbolos que yo no sé si significan algo, no significan nada. Es verdad que Castellucci dice que simplemente son objetos singulares que tampoco tienen por qué significar nada, pero a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención al verlo esa naranja que coge la señora mayor, la coge de la mesilla de noche, la deja delante de la televisión, esa naranja luego la va a tener la chica de 20 años que se la va a poner en la boca cuando luego fallece, y a la vez la recibe también la niña. Y luego, por otra parte, la palma, que puede ser una palma de Domingo de Ramos, que recibe tanto la niña como la joven. Y luego lo que sí que hay un punto de inflexión muy claro es el inicio de Secuentias, el inicio del Dies Irae con la niña, es cuando sale, no, perdón, el final cuando sale un niño a cantar a capela y estás dándole patadas a una calavera. Yo no sé si esas patadas a la calavera significa que todo es banal y todo es transitorio o significa algo más. Entonces, Yoshi, no sé si tú nos puedes explicar algo de toda esta simbología, si la tiene o no la tiene. I understand, it's okay. Okay. Yes, there are many very specific details in the production.
and I'm not going to say what they mean because I know Romeo would sit here and say it's for you to decide. O sea, hay muchos pequeños detalles a lo largo de la producción, pero no voy a decir el significado que tienen, porque sé que si estuviera aquí Romeo Castellucci diría eso es algo que cada uno tiene que interpretar. Except to say that they are very precise in the mise en scène, and they are designed to encourage the audience to make connections, to notice the action on stage. So in a way, it's also another way of making people hear this music afresh, because they see an orange and think this means something, and they listen harder and they look harder. And so all of these symbols, they're not just random. We've chosen them very specifically, but it's not for me to say what they mean. Lo que sí puedo decir es que todos estos objetos que pueden aparecer no están puestos sin ningún orden ni concierto, sino que tienen un significado concreto en el sentido de que intentan llamar la atención al público en esos momentos en los que aparecen, para que el público escuche la música y se fije más en qué significado puede tener ese objeto en ese momento. Pero eso es algo que no debo decir yo, sino que debéis decir vosotros. Muy bien, muchas gracias. En todo caso, yo sí, lo que sí que también dice Romeo Castellucci, que además a mí me ha sorprendido también un poco, es que intenta transmitir una sensación de entropía, ¿no? Y hace una referencia a la segunda ley de la termodinámica, como diciendo que es todo un caos. Es decir, que no tiene por qué haber una conexión de unas cosas con otras. Y eso es así o no, porque es verdad que luego sí que es verdad que estamos con el ciclo de la vida, en este caso al inverso, estamos con una serie de objetos que hay una continuidad. Pero él habla también del caos, ¿no? Del caos y de la segunda ley de la termodinámica. Yeah, this is, I mean, I can't begin to explain this because this is really something in Romeo's head that influenced this production, but it's true for sure that he was inspired by this law of thermodynamics, but for me it's beyond me. No puedo realmente explicar qué es lo que quería expresar Romeo Castellucci con esto, porque fue algo que le inspiró efectivamente las leyes de la termodinámica. Es algo que va más allá de mi comprensión, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues que nos quedaremos cada uno con nuestra propia idea. Bueno, y luego sí que es importante, además, para los que están aquí, que sepan que no solo vamos a escuchar el Requiem, se van a escuchar bastantes más obras del Requiem. Ya saben que dura como unos 50 minutos, dependiendo si la versión es más estilo clásica 55, si es más historicista 48, depende del director. Pero lo cierto es que vamos a escuchar, dentro de toda esta maravillosa puesta en escena, porque de verdad que es un espectáculo único, vamos a escuchar más música. Vamos a escuchar música de Mozart y música que no es de Mozart. Y la música que no es de Mozart es en el inicio, y esta pregunta va para el maestro Gaffigan, es espectacular, o sea, es espectacular. Vamos a escuchar el Christus Factum Est, que es de una misa gregoriana, y luego el In Paradisum, que también es de otra misa gregoriana. Es decir, dentro de todo lo que es el Requiem, empieza con un canto gregoriano y termina con otro canto gregoriano o con otro himno gregoriano. Eso por una parte. Y por otra parte, antes de empezar con lo que es en sí el Requiem, hay una obra de Mozart, que es el Meistermusik en el K477, el Miserere. Hay una obra que para mí es impresionante en la puesta en escena que se hace, pero verdaderamente maravillosa, cuando la joven de 20 años está tumbada, está como muerta, está con la naranja en la boca y el bajo canta un aria de Thamos, König von Ägypten, de Thamos, rey de Egipto, que es una de las óperas de juventud de Mozart, el Nepulvis et Finis,
el CAD 122, y además con una simbología tremenda, como si le estuviera echando cal viva sobre el cuerpo, y es de una fuerza dramática tremenda. Maestro, ¿qué nos puede decir de toda esta música adicional que vamos a escuchar? También, por ejemplo, el solfegio que canta a capela el niño, eso es absolutamente un momento mágico dentro de lo que es la obra. Y bueno, hemos dicho también el Imparadisun también, que lo canta a capela, luego con acompañamiento de coro. Y, por ejemplo, el Quiste Comprenda, que canta la mezzosoprano, que también es un momento mágico que aquí lo cantará, me imagino que maravillosamente, Sara Milgardo. Yeah. I think the additional music is so interesting and it adds so much more to the Requiem, I mean, especially in a theatrical sense. Creo que el hecho de que se añada música a la música propia del Requiem es muy interesante y sobre todo desde el punto de vista dramatúrgico. Surrounding it with this very old music creates a certain atmosphere, and it's sort of, again, like I said, the greatest composers look back. So the beginning and the end is something sacred that already existed. Digamos que el hecho de añadir una música anterior y al final también una música anterior es un poco, como he dicho antes, esa inspiración que reciben los compositores de música de épocas anteriores y le añade sentido a lo que se pretende con esta obra. The Moirische Trauer, the opening piece that we do with the orchestra, this incredible funeral procession, is so beautiful because it's in this kind of procession-like feeling, this andante walk, but there are moments of beauty. There are moments, like I said, he uses major keys in this very minor music that it's as if you're remembering someone's life. And when you're at a funeral, you don't just cry, you smile also, because you remember the good things. La primera parte en la que toca la orquesta, estamos tocando una música que es como un andante de un funeral, pero está justamente ese contraste, en vez de ser una música en tono menor, de repente aparecen tonos mayores y ya no es la sensación de estar en una procesión triste, sino que estamos en momentos que también pueden ser alegres en esas circunstancias. And the bass aria Pablo was talking about, De Pulvis, is like a precursor to the Commendatore scene in Don Giovanni. Y el área del bajo que ha comentado antes Pablo es también un poco la similitud con el personaje del Commendatore de Don Giovanni. And I think when you look at a composer's life, there are forgotten pieces. And this is a forgotten piece of Mozart, but you can tell he was on the way to composing Don Giovanni and composing the Commendatore scene, because it's all there. It just needed to develop, needed to cook a little bit. Y esta es una de las piezas que probablemente se había olvidado de Mozart, pero cuando la escuchas te das cuenta que ahí estaban un poco las raíces de lo que luego iba a ser el Commendatore, el personaje y la música en el Don Giovanni. Estaba ahí, se estaba preparando y se estaba cociendo en su momento, solo que estaba de algún modo olvidada. And solfeggio, which is a basic complicated exercise, turns to be a central piece of this production, an innocent but central piece of this production. The solfeggio. Solfeggio. Feggio. Solfeggio. Vale. Solfeggio, yeah. Solfeggio sigue siendo, se convierte en una parte esencial en esta obra, sin que en un principio se pensase que pudiera serlo. Sí, efectivamente. Eso es la sensación que da, ¿no? Que a partir del solfeggio, bueno, lo ha explicado muy bien el maestro. La parte primera, cuando se canta el Christus Factus, lo que es este gradual gregoriano, el Meistermusik y el Miserere Mei, esa es la parte de la señora mayor cuando se acuesta y luego desaparece. El Requiem empieza con la joven de 20 años, ¿no? Luego
la parte correspondiente a la secuencia del Requiem, que empieza con el Dies Irae, esta es la parte de la niña, ¿no? Y el solfegio, que vendría después de lo que es el Tuba Mirum y el Rex Tremenda Majestatis, el solfegio, que es el que canta a capella el niño, es como el punto de inflexión de lo que es la muerte y que da paso a la vida. Eso, yo no sé si estás de acuerdo con esta idea. Yes, I mean, for sure, the choices of these pieces of music, it was also about the rhythm of the whole piece. So to create a moment of reflection or contemplation, for the piece to breathe for a moment, the chorus leave the stage. This was very important. That Raphael, who created the piece with Romeo, they really chose these pieces together for both dramaturgical reasons, but also to find this complementary colours with the music that already existed. Digamos que el sentido de elegir estos momentos musicales tiene su explicación para buscar un momento entre las intervenciones del coro para un poco la introspección, la reflexión y el coro desaparece y hay momentos de mucha más calma. La música y la combinación de la escena fue elegida por Romeo y por Rafael para darle un sentido a esos momentos de más gente y de menos gente para la introspección, en definitiva. And very practically, Y de una they forma, allow us y de una forma muy práctica. to transform as well. What you see on the chorus can leave and they can change their costume, and so it creates space within Sí, the para piece. dar la oportunidad al coro de que pueda cambiarse, son también esos aspectos prácticos de lo que es el espectáculo. Y en cierta manera, por lo que decía Yoshi y la mención que hacía a Rafael Pisson, que es el director de Pygmalion, el que ha hecho el diseño, bueno, es el que lo estrena en Aix-en-Provence, el que hace todo un poco el diseño musical. Y la pregunta iría a James en el sentido de ¿qué piensas tú respecto de lo que es la interpretación historicista? Rafael Pisson hace una interpretación, si la podéis ver porque está en YouTube, si ponéis Castellucci y Aix-en-Provence está todo el vídeo que se puede ver, hace una interpretación bastante historicista de la obra. ¿Es lo que vamos a ver aquí o cómo van a ser los tempos? ¿Son esos tempos rápidos de la escuela historicista o vamos a encontrarnos? Yo, de la versión que tienes de Saint-Denis, la verdad es que está muy equilibrada porque está como a mitad de camino de los grandes directores clásicos, llámese un Bem, un Karajan, un Colin Davis, a la nueva escuela de los Gardiner o del propio Rafael Pisson. ¿Cómo van a ser los tempos aquí? I think I like to think of the music of Mozart somewhere in between Harnoncourt and Karajan. Me gusta entender la música de Mozart entre Harnoncourt y Karajan. Historically informed, but with modern instruments. Historicista, pero tocada o interpretada con instrumentos actuales. In this particular situation and this production, I can't have, let's say, my ideal musical interpretation of the Mozart Requiem, because there's so many pieces of the puzzle that we need to work out. Digamos que aquí no puedo tener lo que sería mi formación del orgánico de la orquesta ideal para esta música, porque hay muchas otras cosas del puzzle que hay que tener en cuenta. For example, the chorus has such complicated dance and rhythmic things to do on stage that the typical rubati that I would insist on or encourage would make their lives a lot more complicated. Por ejemplo, el coro cuando tiene que estar bailando
y el ritmo que llevan, a lo mejor yo en otras circunstancias insistiría más en los rubati, pero en este caso no es posible. I think also to hear the orchestra on stage, if we continue to play louder and louder, then we won't hear the chorus. So they're also dancing on top of it. So ideally, we want to keep the best rhythmic structure imaginable, so the chorus feels safe and the dancers feel safe. And because, let's face it, the music that Mozart gave us is perfect. It's really difficult to mess up, you know. So let's say I have a little bit more rules than I would like, but life is about compromise. And this production is so complex and so beautiful that, of course, I'm willing to compromise. Everyone in this production is willing to compromise something. And I think for the sake of the production, sometimes it's a little bit more rhythmically structured than usual. Digamos que me veo en la necesidad, en este caso, de seguir más la estructura rítmica que impone las necesidades de una producción que es bastante más compleja desde ese punto de vista. Todos tenemos que adaptarnos, la orquesta no ha de tocar a lo mejor tan alto como podría ser en otras circunstancias para poder oír el ritmo y las voces del coro como corresponde, y por tanto entre todos hay que llegar a un compromiso y adaptarnos todos al conjunto de lo que se pretende obtener con la producción. I think, and I just want to also mention that throughout this process, Evelyn and Simone, our two choreographers, they have been extraordinary with the chorus. These are people that are not used to taking these instructions of movement, and they're true artists, because you know, dancers are not just athletes. Athletes could just be machines, but dancers are people that are athletes and artists, this amazing combination. So I have such respect for what they do. Thank you very much. And no, I really do. And I think what the chorus is achieving is extraordinary. Quisiera dar las gracias en especial en este caso a Simone y a Josie por cómo Evelyn. sorry, por cómo han trabajado lo que es la parte coreográfica. Han estado trabajando con personas que no están habituadas normalmente a bailar, y en este caso no son solo atletas, son artistas, son personas que tienen que seguir además una música, y tengo que decir que el trabajo del coro es extraordinario en esta producción. Bueno, vamos a ir terminando, pues son las 9 menos cuarto. Vamos a hacer una última ronda de preguntas. La primera sería para Evelyn. No hemos hablado del vestuario del coro, y creo que es importante porque vamos a ver que cambia mucho de vestuario. Tienen colores muy vivos, tienen colores mediterráneos. Luego también de pronto tienen colores, por lo menos lo que he leído es que pueden ser incluso de danzas estilo húngaras. ¿Nos puedes contar un poco acerca de...? Yes, like the dances, also a part of the costumes are inspired by the folk dance, but it's imaginary. It's not a specific country or a specific costume. It's really something that comes in mind when you think about a folk fest. So that's why. Al igual que la escena, el vestuario es algo que no podemos atribuir a un país concreto, a un momento concreto, pero sí algo que inspira o que está inspirado en la música folclórica. And like it's also another layer, the journey of the chorus, that they enter in common clothes, like if they are rehearsing a dance, and then step by step it comes this folkloric taste. Mm-hmm. And also it goes and it disappears during the shows until, like we said before, they will leave the scene with their own skin, their own body. Hay también ese proceso de evolución que vemos en el vestuario,
de los miembros del coro. Empiezan con ropa normal de todos los días, luego poco a poco van cambiando de vestuario hasta el final, como hemos dicho, que se desprenden de todo lo que llevan encima para quedarse prácticamente sin nada. Pues muchas gracias, Evelyn. Y para Yoshi, al final, después de todo, hay un final optimista, ¿no? Tenemos un bebé precioso. Esperemos que no llore, pero bueno, si llora tampoco pasa nada, porque los bebés lloran. Entonces, terminamos con el bebé, con el nacimiento de la vida de nuevo. Eso, por una parte, me gustaría sí que lo comentara, si estamos de acuerdo en que quiere dar esa visión de antes de lo que decíamos, ¿no? Que no es una misa de difuntos, es una celebración de la vida, Sí. ¿no? Y es el nacimiento de la vida, ¿no? O el ciclo de la vida, ¿no? Eso por una parte. Y luego, los que asistáis a la representación, veréis, aunque parece simple, las dificultades técnicas tan grandes que generan. Al final, en la comunio, cuando se levanta toda la pared y caen todos los vestidos y toda la pintura, me imagino, o cuando se está pintando la pared, o cuando se está llenando a los cuerpos con abono, ¿no? Claro, me imagino que técnicamente debe ser muy difícil, ¿no? Entonces, Sí. It's very difficult. Yes, it's a technically very complicated show, and hopefully when you watch it, it doesn't look complicated, it should look very simple. Sí, efectivamente es muy complicado, pero cuando vosotros lo veáis no deberíais ver esa complejidad técnica que requiere, deberíais ver algo muy simple. The most complicated thing is that when we create the mess on the stage, we cannot go back. So in the rehearsals, we have to choose the moment and then we go for it and we create a complete mess and then we have to continue forwards. La dificultad reside en que cuando tenemos que hacer algo que de repente se vea mucho sobre el escenario, no tenemos una segunda oportunidad, así que vamos a tope, se hace y bueno, vemos el resultado después. But in fact, this gives the production an energy as well, because we know that we have one shot and then we have to go. Pero eso nos da también una cierta energía porque sabemos que tenemos una única oportunidad y hay que hacerlo bien desde el principio. la verdad es que el espectáculo nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, será la versión ideal del Requiem de Mozart, que comentaba el maestro, no será, pero el resultado es absolutamente impactante. O sea, visualmente es impactante y bueno, espero que el público también lo aprecie así. Y ya lo último, maestro, bueno, como antes comentaba, nuestro nuevo flamante director musical, lo que en Alemania llaman el Generalmusikdirektor de aquí de Sartz. ¿Y qué le parece la orquesta a la comunidad? Le pudimos escuchar hace muy poquito, también una obra que interpretó maravillosamente, que fue El pájaro de fuego. No tuvimos la suerte de escuchar su Falstaff por el tema del COVID y de la pandemia, pero sí que lo escuchamos un Deutsches Requiem de Brahms, absolutamente también memorable. Eso por una parte, a ver qué opinión le merece tanto la orquesta, el coro, y luego no hemos hablado de los solistas, pero la verdad es que tenemos un elenco de lujo, ¿no? Tenemos a Elena Saragova, a Sara Mingardo, a Naul Di Pierro, que cantó el año pasado Don Alfonso en Così fan tutti aquí, y a Sebastián Kolge. ¿Qué idea tiene tanto primero de nuestra orquesta, cómo está siendo su reencuentro con la orquesta y con el coro y de los solistas? What I think about The orchestra, the chorus, Everyone, all the soloists. Yes. well, I think we all know in Valencia you have a great orchestra here at the Opera House. There's no doubt. Creo que todo el mundo sabe en Valencia que tenéis una orquesta estupenda, de eso no hay ninguna duda. We have a great chorus that is obviously proving themselves in this production, but I knew already from hearing them in the Brahms Requiem that this is an extraordinary group of musicians. Desde luego con el coro lo mismo, ya lo sabía desde antes, pero en esta producción ellos están demostrando que son excelentes músicos e intérpretes.
This production requires 5 soloists, and 2 of them I've worked with before, and I've loved my experiences with them. En esta producción hay 5 solistas. Yo he trabajado con 2 de ellos ya en anteriores ocasiones y me gustó mucho la experiencia. But of course, I say I'm proud to hold this position, but more importantly, I enjoy working with these people very much. And what's the most exciting thing is they want to be better. And that's my biggest goal, is to work with this institution and with Jesus to develop repertoire and develop the orchestra, develop the chorus, and just continue presenting the best quality productions imaginable. Por supuesto, es un honor para mí estar aquí como director musical, pero creo que mi trabajo consiste fundamentalmente en desarrollar el trabajo con la orquesta y con el coro. Son personas que creo que quieren crecer musicalmente y junto con Jesús espero que podamos llevar a cabo producciones de mejor calidad y musicalmente de mayor nivel. I think there's nothing worse in life than mediocrity. Creo que no hay nada peor en el mundo que la mediocridad. And this orchestra is everything, this institution, in my mind, is everything but mediocrity. I think everything we will present here, it has to be great. And that's the exciting part of working at Les Arts. Esta institución creo que no tiene nada de mediocre y todo lo que queremos presentar en un futuro ha de ser de calidad y creo que esa es la gran baza que tiene Les Arts. I think for me, it's about hard work and letting go. And I think this production is a perfect example of that. You put in the work, you put in the time, and then when it comes time for performance, you live in that moment. Nothing else matters, the past, the future, but that moment. And I think all the musicians, all the stagehands, all the costume designers, makeup, lighting team, the administration, the dancers, everyone is in it together, and it's such a beautiful thing. And I think the reason why it's so emotional, of course, we're coming out of this crazy pandemic, but it's hitting harder than ever, and I'm just so proud of what we're doing. Creo que efectivamente estamos en un momento muy difícil. Yo estoy muy orgulloso de lo que se ha conseguido. Creo que para poder mejorar e incrementar la calidad, lo que hay que hacer es trabajo. Eso es lo que hemos hecho, trabajar y después dejar que las cosas fluyan como han fluido desde todos los ámbitos. Desde la orquesta, desde el coro, desde la administración de la casa, todo lo que es el equipo técnico. Cada uno ha hecho su trabajo y se ha creado un equipo muy bueno y creo que se trata de eso, de justo después de un momento por el que hemos atravesado tan complicado, seguir trabajando en equipo y seguir consiguiendo que las cosas se sigan haciendo bien. Pues muchísimas gracias, maestro. Yo, aunque sean 5 minutos, si hay alguna pregunta que les quieran dirigir, o a Josi, Evelyn o al maestro. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se anima? Es que, Isabel, ¿eres? Sí, Isabel. If he was Okay, the here. question. Most of the, yeah.
If Mozart was in the audience tomorrow, what would he think about the result of this production? That's a good question. Wow, that is a great question. Yes. I mean, my initial response, yeah, I think he'd be blown away. No, but I'm not just saying this. I think Mozart wanted more in life, in music, in a theatrical sense. He wanted to shock the public. He was quite an extreme human being, and this is an extreme production. So I kind of imagine he would be moved. Yo creo que Mozart estaría verdaderamente sorprendido, casi en shock cuando viese esto. Creo que él era una persona que tenía ganas de aprender más, de hacer muchas cosas, una persona que podríamos definir como extrema. Y esta producción, sin duda, es de extremos, con lo cual creo que estaría muy gratamente sorprendido. Yo sí. Yeah, I hope he'd love it. Yo también Who creo que knows? le encantaría. Yeah, I mean, it's interesting to think that it wasn't even finished when he died, and then we've gone even further. So Yeah. I think you'd be kind of blown away, yeah. Creo que es interesante el hecho de que fue una obra que el propio Mozart no terminó y nosotros hemos seguido hasta el final y hemos ido más allá. But first, I think he'd finish it, actually. If he was listening, I think he would decide, Yes. okay, let me just, hold on. Yes. Yeah. Delete this passage. Let me just finish this. And then Creo que si tuviese la oportunidad también diría, un momento que voy a arreglar este final y voy a corregir unas cosas también. maybe we'll join a dance too. Then, yeah, exactly. Y seguramente se uniría a los bailes folclóricos, seguro. For sure. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Well, yes, my question was more for the director, and it's not very related to the thing that we are discussing, but because I think that it has already everything been said. But my question was, it's very different directing this than directing an opera, than a theater play, than anything. What is exactly the difference between Yeah. For James, the question, right? No, it's for Joseph. Okay. Do you want to translate the question? Or Did you understand? I okay. understood. No, sorry. You didn't understand. Sorry. What's really the difference between... No, No, for en them, for the español. public. No, It's long night. Perdón. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia o cuál puede ser la diferencia entre dirigir una obra como esta y dirigir una obra de teatro o cualquier otro tipo de obra, como puede ser una ópera, que no es solo una pieza como esta del Requiem de Mozart? It's a really good question. Well, big difference to directing. Theatre is, of course, having so much music around, an orchestra, all of these things. So huge. Logistically, much more complicated than a theatre piece. Digamos que la gran diferencia es que aquí tienes música constantemente y una orquesta la que has de seguir. En cambio, en el teatro, digamos que es más complejo desde el punto de vista logístico. But in comparison with this piece and opera, I would say that I spend a lot of time trying to... it really feels like a puzzle, this piece. There are so many different elements, dancers, actors, the very complicated technical side, the soloists, a little boy, a baby. So my job is really to hold all of these elements and find the way they can sit so that they really complement each other, so that nothing is too much. Digamos que la gran diferencia entre es dirigir en esta pieza o dirigir una ópera es que aquí hay muchos elementos pequeños, muchos pequeños detalles y hay que conseguir que todo esté muy equilibrado y que nada esté
por encima de los demás aspectos. And on a practical level, it's impossible to put everything together until the dress rehearsal. So I never see all of those elements until that final rehearsal. Y la dificultad es que no ves todos los elementos juntos hasta que no llegas al ensayo general, que los ves ya a todos como van a estar con todo. Ah, great. Oh, Thank thank you. you very much. Thank Thank you. ¿Tenéis alguna cuestión más? Sí, por favor. Por parte nuestra y por parte de ellos a la hora de crear esto. O sea, ¿cómo cohesionan esta obra cuando el mensaje que da la música es contradictorio al que quieren transmitir ellos? O sea, en referencia a que uno quiere transmitir el final de la vida y el otro en la, o sea, sube, o sea, no sé cómo decirlo, pero enalzan la vida. Sí. So, how can you balance the fact that the music tries to give a different meaning in the sense it goes to death, and you are trying on stage to give a different message on the way back from death to life? Well, I think that's the point of this Exactly. production. I think that, I mean, thinking about a funeral, forget a requiem. I think most people, an average person doesn't know what a requiem is. They know what a funeral is. They know what it means to honor someone's life and death. But I think a funeral isn't one direction to the end. I think it's keeping the memory alive and this circle. I don't know. I think a requiem is not just looking towards death. I think it's actually celebrating life too. And maybe I'm not. Desde mi punto de vista habría que diferenciar entre lo que es un funeral y lo que es un requiem. Mucha gente no hace la diferencia. Sabemos todos lo que es un funeral, es cuando alguien ha fallecido y vamos hacia ahí. Pero creo que hablar de un requiem es quizás hablar de una celebración de la vida de esa persona. Entonces, en ese sentido, sí que podría caber la interpretación. Did you want to say? Yo sí. Yeah, I mean, if you're asking kind of how do we hold those two things in the space? So how can you put these two different ideas together, which seem contradictory somehow? Yeah, you have to be brave, like Romeo. Hay que ser una persona buena como es Romeo Castellucci para conseguirlo. But I think that, I mean, certainly in the rehearsal room, we really enjoy this contradiction. Yeah. So for example, one of the dances to Dies Irae, I mean, by the end of this, we're all like so alive, and some of the chorus are here, and there's a real, it feels really exhilarating. And so I think actually there's a real pleasure in having this music which is traditionally about death and injecting it with something which is so about living and breathing. De hecho, nosotros en los ensayos había momentos que teníamos la piel de gallina. Después de ver al coro en el Dies Irae, por ejemplo, hay miembros aquí del coro que están presentes, que lo están experimentando como nosotros. Es como una inyección, un subidón, cuando realmente deberías estar pensando en música que es triste, y realmente lo que sentíamos era eso, un subidón de alegría y de adrenalina. And I suppose the hope is that that translates to the audience also, so that it's a very visceral experience. Y creo que eso es un poco el objetivo, que ese subidón y esa positividad se transmita al público y la sientan ellos al ver el espectáculo. Bueno, ¿alguna más?
Pues nada, yo como hago en los coloquios que modelo, siempre recomiendo algún libro. Esta vez te lo comentaba el maestro Gaffigan. Hay un libro que ya tiene algunos años, pero es excelente para conocer lo que fue el último año de Mozart. Se llama El último año de Mozart, 1791, de Robbins Landon. Está en Siruela y la verdad es que para la lectura es absolutamente recomendable porque vienen las cartas tanto de sus familiares como de la gente, de los músicos, de Schumacher, de Erler, y bueno, la verdad es que para preparar el coloquio sí que lo he utilizado bastante y es una gozada de libro. Y luego finalmente, pues eso, agradecer mucho la asistencia, yo sí, Evelyn, maestro, María José, por supuesto a la dirección artística, por supuesto a Yusia y a Anselmo, y iniciamos Perspectives y con un pedazo de obrón que espero que disfruten mucho a partir de mañana. Muchas gracias. Thank you.